Hola estimados, en este video vamos a revisar unos cambios que hicimos en la parte de siniestros. Vamos a tratar que sea un video corto, bueno, porque ustedes saben las condiciones, yo estoy de viaje y entonces esto es un poquito complicado. Pero bueno, hemos hecho un par de cambios allí que son importantes y que yo quiero que ustedes revisen. Entonces bueno, vamos a la parte de siniestros. Y lo primero que vemos aquí, bueno, tenemos nuestro filtro como siempre. Yo puedo decir aquí aplicar filtro y voy a los siniestros que están registrados. Aquí estamos en la nube, por cierto. Pero, ¿cómo agregamos un siniestro nuevo? La idea es que nosotros hagamos un clic aquí en este nuevo que está aquí. Y desde aquí nosotros podemos indicar o las siglas de una aeronave o un asegurado o una compañía cedente. Por supuesto que hubiese bastado tal vez con solamente con las siglas, pero esto nos da como más opciones aquí. En todo caso, si tenemos las siglas, las podemos indicar por aquí y él nos va a traer, fíjense como aquí dice, busque el riesgo. Nosotros debemos buscar el riesgo al cual asociar el siniestro, luego debemos seleccionar el riesgo en particular o el movimiento de ese riesgo y luego registrar el siniestro en base al riesgo que hemos seleccionado. Entonces, bueno, vamos a hacer una prueba por aquí. En vez de indicar unas siglas, vamos a indicar una compañía cedente. Como siempre, nosotros podemos indicar un pedacito del nombre, no necesariamente todo. Entonces, bueno, ahí está Monumental, le decimos leer y mostrar riesgos, y él va a traer los riesgos que corresponden a esa compañía. Fíjense como aquí tenemos una lista, él trajo los riesgos, él trajo 10 riesgos, y nosotros aquí lo buscamos y lo seleccionamos por este link que está aquí. Ok, entonces vamos a suponer que sea ¿verdad? Este que está aquí, por ejemplo. Fíjense como entonces yo también pude haber dicho aquí N314LS y él me va a traer, vamos a ver, N314LS. Yo he podido decir aquí N314LS y le quito aquí la monumental y le digo leer y él me trae. Por alguna razón hay dos movimientos aquí que apuntan a la misma aeronave, pero bueno, quién sabe qué detalle es eso. Nosotros podemos ver aquí también el país, etcétera. Vamos entonces a seleccionar cualquiera de los riesgos. Cuando yo selecciono, entonces él me trae aquí, como para que yo confirme, pues él me trae aquí los datos del riesgo. Aquí está la referencia, aquí está la empresa, la moneda, etcétera. Aquí está el asegurado, de tal manera que yo puedo como que estar seguro del riesgo que voy a confirmar aquí y entonces le digo registrar un siniestro y él va y lo registra, él me crea un siniestro. De tal manera que yo no puedo ir directo al siniestro y crearlo, sino que yo tengo que seleccionar primero el riesgo. Eso es todo en realidad, ¿verdad? Para hacer esa asociación allí. Yo entonces aquí, yo digo 3 fechas, ¿verdad? La emisión, que normalmente es hoy probablemente, ¿verdad? La emisión nuestra, pues. Luego, cuando fue notificado, tal vez unos días antes, vamos a suponer que fue el 2, 15 de diciembre. Aquí tenemos un estado, aquí indicamos un ajustador que por ahora es que tenemos que registrarlo en la tabla de compañía como cualquier compañía. Entonces vamos por ahora a usar cualquier compañía aquí, ¿verdad? Vamos a usar cualquier compañía, por supuesto que esto tiene que ser un ajustador aquí. Aquí hay una tabla nueva que es la tabla de causas, ¿verdad? Yo puedo aquí seleccionar una causa, por supuesto que yo tengo que ir y indicar las causas, registrar las causas aquí y luego yo indico aquí la ciudad de la póliza, que en realidad esto es como poner los países, pues, pero digamos que por ahora aquí más bien vamos a indicar las ciudades, que es más o menos lo mismo que los países, pero son un poquito más específicos. Le vamos a poner aquí Chile y vamos a hacer lo mismo en los 3, ¿verdad? Ahí está. Él lo asignó a los 3 y le digo grabar. Listo, él me grabó el siniestro.
No le puso el ajustador, no sé por qué, pero vamos a dejar este detalle así porque vamos a suponer, no está trayendo esto aquí, no sé por qué, pero bueno, vamos a dejar eso así por ahora. Entonces, una vez que yo grabo el siniestro, a él le asigna un número aquí y nosotros tenemos aquí 3 pasos, ¿verdad? Nosotros podemos grabar los movimientos, las coberturas. Fíjense como aquí, cuando yo reviso el siniestro, vamos a decir regresar aquí, ya sabemos que es el 3. Y cuando yo consulto el siniestro, yo puedo ver los datos del riesgo, los datos de las compañías asociadas, que en este caso siempre va a ser nosotros porque somos los que aceptamos, y Navigator, que es el reasegurador. Y las coberturas, tal como fueron emitidas. Esto es una simple información para nosotros ver allí. Fíjense que aquí están las coberturas del riesgo. Ok, aquí están las sumas aseguradas de las coberturas, etcétera. Esto es algo que es meramente referencial, como informativo. Luego yo puedo aquí entonces agregar movimiento. Vamos a suponer, vamos a agregar aquí una reserva y unos fees. Vamos a suponer que esto, como siempre, yo selecciono en la lista y edito aquí. Vamos a suponer que la reserva se establece el 13. Podemos seleccionar una cobertura o no. Vamos a dar este tipo de reserva y vamos a poner un monto aquí de 12,000, por ejemplo. Y luego vamos a suponer que hubo unos fees aquí. Causados probablemente el 6. Y ese fee fueron por $3,500. Ok, entonces vamos a grabar esto. Y yo aquí puedo entonces grabar los movimientos a medida que van ocurriendo. ¿Verdad? Yo puedo grabar pagos, por ejemplo. Algo que tenemos que agregar aquí, que es lo próximo que vamos a hacer, es justamente para los pagos que yo voy haciendo agregar cuotas. Porque por supuesto yo debo al cedente y el reasegurador tiene que pagar. Y los fees se los debemos al ajustador. Entonces, justamente aquí vamos sencillamente a registrar las cuotas, que eso no está. Eso no está todavía, pero es justo lo que falta aquí. Una vez que yo agrego los movimientos, yo puedo agregar aquí las sumas afectadas por cobertura. Yo puedo decir aquí, bueno, mira, esto sería como una información, ¿verdad? En este Crew Forex, por ejemplo, pueden haber $15,000. Y entonces yo puedo aquí registrar las sumas, digamos las sumas que van siendo afectadas por el siniestro. Y luego, finalmente, yo puedo entonces aquí agregar documentos porque el siniestro genera referencias en las diferentes compañías. Yo puedo decir, por ejemplo, aquí que Navigator asignó un número de siniestro en esta fecha con esta referencia, por ejemplo. Vamos a decirle grabar. Y entonces de esta manera yo puedo ir registrando números de referencia que las compañías asignan a los diferentes documentos del siniestro. Ahora bien, vamos a ver entonces, fíjense que nuestro siniestro es el 3 aquí. Y vamos a suponer que yo regreso aquí y lo consulto. ¿Verdad? Fíjense, recuérdense que nosotros estamos en entidades, siniestros, y luego yo digo aquí aplicar filtro y seleccioné este siniestro. Entonces yo desde aquí puedo decir, yo puedo cambiar el estado, ¿verdad? Hasta que esté closed o esté declinado, etcétera. Yo aquí no pudimos agregar el ajustador, eso es algo que yo voy a revisar pronto. Y bueno, y entonces aquí tenemos, bueno, recuérdense que yo tengo aquí estas informaciones referenciales del riesgo, de las compañías y sus órdenes que participan en el riesgo, y de las coberturas, los montos asegurados por cobertura. Y aquí está la información que yo creé para el siniestro.
que fueron los movimientos. Esto va creciendo en la medida en que va habiendo pagos, que la reserva se puede ir moviendo, etc. Acuérdense que yo puedo aquí registrar montos por cobertura y documentos, ¿verdad? Que entonces serían las referencias que tienen las compañías para ese siniestro en particular. Bueno, estimados, vamos a dejar este video hasta aquí. Bueno, vemos que esto está como un poco crudo, esto le faltan algunas cosas tal vez, pero bueno, sin embargo está bastante completo. Bueno, gracias por ver el video y hasta luego.